invitamos a la profesora Gloria Alvarado, quien nos hablará acerca del proyecto educativo institucional de la Universidad Central y los programas de acción universitaria. La profesora Alvarado es doctora en análisis de los discursos y las prácticas en las instituciones educativas de la Universidad de París 8 y psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Fue decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte y directora de la Escuela de Pedagogía de la Universidad Central. En la actualidad se desempeña como asesora y consultora de varias instituciones de educación superior del país. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer al rector y al vicerrector académico que en la apertura de este espacio para el reencuentro y para continuar pensando un poco en la construcción de esta universidad que tan importante y tan significativa ha sido en mi proceso de trabajo y en mi vida profesional. Bien, voy a hablar del PEI y voy a hablar de los PRAU. El trabajo alrededor de los PRAU tiene un origen que se remonta al periodo en el cual estábamos pensando con el anterior vicerrector. Estábamos intentando trabajar alrededor de la construcción del plan de desarrollo. En ese periodo y alrededor de ese esfuerzo, los decanos de entonces comenzamos a pensar y a discutir una posibilidad distinta y que pudiera realmente aportarle a la universidad el desarrollo que nosotros desde las facultades sentíamos que era necesario. En el plan de desarrollo alcanzó a quedar entonces consignado la idea de unos programas de acción universitaria que se desarrollarían posteriormente. Hace unos meses, hacia finales del año pasado, el vicerrector académico retomó esas ideas que habíamos discutido entonces y me invitó a que reiniciáramos un diálogo alrededor de esas ideas con la perspectiva de articularlas o más bien de servirse de ellas para la iniciativa que está desarrollando, liderando en este momento, de una reforma académica, es decir, los PRAU de alguna manera podrían ser una pieza valiosa para contribuir al desarrollo de este proceso de reestructuración de la universidad, de nuevo aire para una nueva configuración acorde con el trabajo realizado y los logros ya obtenidos. Yo voy a comenzar por recordarles a ustedes el PEI de la universidad, ese PEI que fue actualizado en el año 2013, pero que fue enunciado, formulado por primera vez en el año 2000, dando inicio a un proceso muy importante de desarrollo y de fortalecimiento de la universidad. Voy a comenzar por recordarles la misión. Voy a leerla, puede resultar un poco extraño que hagamos una lectura de la misión que es de la universidad que está expresada en el PEI, pero van a ver ustedes la importancia que eso tiene. La misión quedó formulada así: contribuir a la formación de capital social y cultural mediante el desarrollo de programas universitarios de pregrado
posgrado de educación continua en las modalidades presencial, virtual, en ciencias, tecnología, artes, derecho y humanidades, es decir, todos los campos de conocimiento y distintas modalidades de la educación universitaria que articulen las funciones de docencia, investigación e interacción social en torno a la formación integral de individuos críticos, creadores, innovadores, con conciencia de su lugar y su tiempo, comprometidos con un proyecto de ciudad y de país ecológicamente viable, productivo, democrático, plural y solidario, y con una comprensión crítica de la realidad latinoamericana. Bien. Alrededor de, al pensar esta propuesta de los programas de acción universitaria, obligadamente tuvimos que volver a mirar el PEI con detenimiento y en particular esta misión. Y yo quiero resaltar aquí o destacar aquí algo que para mí fue un hallazgo, entre comillas, fue reencontrar algo que fue muy importante, que ha sido muy importante, pero que a veces pasa desapercibido. Y es lo siguiente, al declarar que la misión es contribuir a la formación de capital social y cultural, la universidad está voluntariamente, y esto fue en el año 2000, en el año 2000 la universidad voluntariamente se reconoció el carácter público del servicio educativo y su inserción en ese esfuerzo nacional público, siendo una universidad privada. A través de unos programas, ese servicio público lo desarrollaría a través de unos programas universitarios de los cuales predica unos atributos. Esos programas, entonces, tienen como atributo central el que articulan o pretenden articular las funciones de docencia, investigación e interacción social en torno a la formación integral. Es decir, la formación integral es el asunto central, el rasgo central de una manera de hacer universidad que es articulando las funciones misionales de docencia, investigación e interacción social, como mediación para lograr la formación de unos individuos que también tienen unos atributos muy particulares, que son el ser críticos, creadores, innovadores, sensibles, con un alto sentido de ciudadanía, con conciencia de su lugar y su tiempo, y comprometidos. Comprometidos es esencial con un proyecto de ciudad y de país. Es decir, es claro que mientras la misión enuncia que el asunto de la universidad es la formación integral, hay una entrada a esa formación integral, hay un matiz, un sesgo dentro de esa formación integral que es como la entrada a ella y aquello que realmente la articula y le da sentido, que es una entrada de carácter político. La formación integral, sí, pero a esa formación integral se entra desde una lectura política de la formación. Ese carácter político está reiterado, por un lado, en la visión de la institución prestando un servicio público, pero por otro lado, cuando define que los atributos de esa formación integral tienen que ver con la capacidad crítica, con la creación, la innovación, con la sensibilidad, con un alto sentido de ciudadanía, con conciencia del lugar y su tiempo, sin lo cual sería imposible una crítica,
y con un compromiso. Y ese compromiso es con un proyecto, no es con cualquier cosa, no es un compromiso con el bien o con… no, es un compromiso con un proyecto de ciudad y de país, y hay unos atributos de ese proyecto de ciudad y de país a los cuales la universidad aspira o con los cuales está vinculada. Una ciudad y un país que deben ser ecológicamente viables, productivas, democráticas, plurales y solidarios, y con una comprensión crítica de la realidad latinoamericana. Es decir, hay una entrada desde la visión política a la educación integral, a la formación integral, que se reitera de tres maneras en relación con atributos de la universidad, de los individuos y del proyecto y del país y la ciudad que se buscan. Hay un elemento importante que también quisiera resaltar allí, y es que la intervención pedagógica que está implícita en esos enunciados supone desbordar lo estrictamente cognoscitivo en la formación, de la formación. Fíjense ustedes que los enunciados hablan de la sensibilidad. Yo recuerdo que al preparar los planes de desarrollo de las facultades, a mí me llamó muchísimo la atención que en la Facultad de Ingeniería en algún momento eliminaron la sensibilidad. A los ingenieros les pareció que lo sensible en determinado momento como que eso no rimaba con la ingeniería y con la técnica, y eliminaron la sensibilidad, retomaban los elementos del enunciado de la misión, pero eludían el asunto de la sensibilidad. Pero el asunto de la sensibilidad está presente y continuó presente en la actualización de la misión que se realizó en el año 2013. Esa enunciación de la sensibilidad y de la comprensión crítica de la realidad están superando o desbordando la aspiración puramente cognoscitiva de la formación, es decir, la formación allí no tiene que ver solamente con el conocimiento, sino que tiene que ver también con las pasiones, con el universo pasional, el ser sensible a, el comprender, el aproximarse de una manera emotiva. Y afecta también lo pragmático porque el proyecto no nos habla solamente de conocer, sino que nos habla de una manera de hacer, que es la manera de hacer propia del proyecto. Es decir, pide que los estudiantes o supone que los egresados de la universidad puedan actuar en el marco de proyectos, es decir, con el modo de hacer que es propio del proyecto, que es la praxis. De allí esa lectura que yo propongo hacer en este momento, que es la de la formación integral que persigue el proyecto teniendo un eje estructurante que es la formación política. Un elemento importante en la reflexión que sugiere esta lectura es que si los egresados han de comprometerse, es decir, si un estudiante de la Universidad Central ha de graduarse teniendo ya un vínculo con un proyecto de ciudad o de país, pues es evidente que la universidad tiene que haber establecido ese vínculo, porque si no, ¿de dónde ese egresado va a salir de la universidad con el vínculo vinculado con ese proyecto? Es decir, la universidad
tiene que tener ese vínculo, ella misma como institución, tiene que tener ya ese vínculo con ese proyecto de país o de ciudad ecológicamente viable, productivo, democrático, plural y solidario, para que los egresados puedan ser profesionales que al salir de la universidad ya tienen contraído ese compromiso. Todo esto tiene un trasfondo importante y es que el concepto de proyecto, no solamente de la universidad, que el que acogió la universidad o el que orienta el trabajo de la universidad, sino en general el concepto de proyecto que está implícito en el decreto, en el conjunto de propuestas que dieron lugar al decreto que exigió a las instituciones educativas contar o formular un proyecto propio, un proyecto educativo propio, para que a partir de ese proyecto se pudieran autorregular. No es el concepto de proyecto positivo y tecnocrático al cual estamos habituados en las prácticas de planeación. La idea de proyecto con la cual estamos familiarizados es la idea de unos propósitos bastante precisos en cuanto a finalidades, en cuanto a metas, en cuanto a medios, recursos y modos de proceder, y en tanto se trata de iniciativas que tienen corto plazo y que pueden ser positivamente enunciadas en términos de los cambios o las modificaciones o los logros que aspiran a alcanzar. La idea de proyecto nace en este otro contexto, en el contexto que dio origen al decreto y a la exigencia de que las instituciones educativas se autorregulen basándose en la formulación de un proyecto propio. Ese concepto de proyecto nace de una idea fundamental de la libertad, en el sentido de que la existencia precede a la esencia, es decir, el origen de la acción humana no procede de que el ser humano tiene una esencia dada desde el momento en que inicia su existencia, sino que primero existe, sin que haya ninguna esencia a la cual apelar. Existe y esa existencia da lugar a una experiencia que es la que va a determinar su ruta, su camino y sus finalidades propias. Sin más, está remitiendo a una filosofía existencialista, en donde el asunto que se plantea fundamentalmente es el de la libertad humana. Los seres humanos somos libres, nacemos libres, somos libres porque no estamos determinados por nada que anteceda a nuestro propio recorrido y a nuestra propia experiencia. Y en tanto somos libres, estamos obligados a construirnos el mundo y a construir el mundo en que vivimos. El proyecto sería la manera como esa libertad fundamental logra encontrar un sentido, un camino, una forma, unas finalidades, pero sobre todo un sentido. Visto así, el proyecto no anticipa una secuencia de actuaciones previsibles que estén dispuestas de antemano, sino que el proyecto opera a través de la praxis. Es decir, hay una praxis, una acción en el mundo, que tiene unas consecuencias y que puede ser modelada y proyectada
paulatinamente en la medida en que hay unos efectos. El proyecto traza una intención, es una intención lo que contiene el proyecto, que expresa el sentido y prefigura una transformación, porque la acción, lo esencial de la acción, lo fundamental de la acción es que transforma lo existente, en un sentido o en otro lo transforma. Y el proceso de esa transformación solo puede conocerse a posteriores, después, es decir, después de que se realizó, porque solamente era previsible la intención. Y como resultado de la praxis. En ese sentido, la manera como se procede en una situación en donde se plantea el proyecto es que existe la praxis da lugar al proyecto, el proyecto da lugar a programas y los programas dan lugar a los planes. Evidentemente hay aquí una inversión de términos respecto de lo que es usual. Se considera, el caso nacional lo ilustra, trazamos planes de desarrollo para 4 años, planes de desarrollo que no corresponden a un proyecto que esté suficientemente claro. En el caso de la universidad, nosotros funcionamos durante muchísimos años, la universidad se desarrolló amparada o por referencia siempre al proyecto, no al plan. Yo recuerdo que hubo numerosos intentos de formulación de plan de desarrollo en la universidad durante muchos años, intentos de formulación de plan que siempre por alguna razón no conducían a una decisión de ninguna naturaleza. Es más, terminaban siendo catastróficos los intentos de formulación de plan. El único plan que ha habido, que ha concluido y se ha formulado y ha sido aprobado fue el reciente plan de desarrollo que formuló la universidad, que aprobó la universidad en el año 2016, más o menos, finales del 16. Curiosamente es el único plan que ha logrado como llegar a un punto final, pero sigue siendo un salto muy extraño el de pasar del proyecto educativo institucional al plan de desarrollo institucional. Y si uno mira ese plan atentamente, uno va a encontrar que está lleno de estrategias. Hay estrategias, por un lado, líneas estratégicas, ejes estratégicos, iniciativas estratégicas, y uno se pregunta, yo por lo menos me lo pregunto, ¿por qué tanta recurrencia a lo estratégico, a los enunciados estratégicos para 80.000 cosas? Es decir, como que hay una confusión estratégica terrible en toda aquella enunciación. Bien, el punto, la tesis que yo quiero defender es que hay un salto mortal entre el proyecto y el plan sin que exista el programa. ¿Qué programas existen en la universidad? Nosotros nos habituamos a entender que los únicos programas eran los programas de formación o, dicho en otros términos, los programas de titulación. Y pare de contar, no ha habido ni hay formulación alguna en la universidad de ningún programa. Mi tesis es que en ausencia de esos programas de desarrollo del proyecto, el salto, la planeación ha fracasado siempre o siempre resultó extraña porque justamente faltaba una pieza esencial que era el objeto de esa planeación. Es que lo que se planea no es la universidad, lo que se planea es la acción. Y la acción estructurada son los programas. Los programas existen para desarrollar aspectos
o para ordenar aspectos parciales del proyecto a los cuales se les va a dedicar una atención especial para lograr realizaciones parciales e importantes del proyecto que se ha trazado. Desde mi punto de vista, y esto puede sonar un poco radical, pero pues estamos acostumbrados a mi radicalidad, la praxis en el marco del proyecto solo ha permitido, los PAP ha dado lugar a los proyectos académicos de programa y a que los proyectos académicos de programa eventualmente permitan una praxis de revisión, de revalidación o de reorientación de algunos aspectos del PEI. Pero ese ha sido todo el campo limitado y solamente se han desarrollado programas de titulación. Una universidad que solamente desarrolla programas de titulación, pues es una universidad de docencia. El punto es que la universidad hace ya algunos años, yo recuerdo que esto es un desarrollo por lo menos conceptual que es viejo, es como del anterior a la salida de Guillermo Páramo, con la rectoría de Guillermo Páramo ya se comenzó a hablar de universidad de docencia con investigación. Pero esta formulación de universidad de docencia con investigación supone algo distinto que va más allá de la limitación, de ese marco limitado de que solamente existen programas de titulación. Tiene que haber otra clase de programas que permitan desarrollar esa universidad de docencia y esclarecer cuál es la naturaleza y en qué consiste eso de ser una universidad de docencia con investigación. El gráfico yo intenté más o menos plantearlo en esos términos. Yo pienso que los PRAU, y es la propuesta, que otros programas, en este caso concreto, lo que hemos llamado inicialmente y provisionalmente, en un círculo más o menos pequeño, los programas de acción universitaria, serían un tercer elemento que emerge en ese contexto de esa praxis, que permitirían articular interacción social, formación en investigación, investigación formativa, investigación propiamente dicha, docencia de pregrado y de posgrado, e integrar trabajo interdisciplinario y producción textual, para poder configurar esa universidad que se está enunciando como universidad de docencia con investigación. ¿Qué serían los programas de acción universitaria? Bien, aquí estamos ante una intuición más que ante una elaboración. La propuesta y el reto es que construyamos esos programas de acción universitaria. Para comenzar, simplemente tendríamos para decir que un programa es una concreción provisional de objetivos del proyecto sobre unos puntos que se juzgan esenciales. ¿Qué aspecto del proyecto educativo institucional o del proyecto de la universidad estaríamos desarrollando a través de los PRAU? En primer lugar, esa pieza fundamental que ha sido esencial y que le da como que es uno de los 4 elementos singulares de esta universidad que le dan su valor máximo, que es la apuesta por un desarrollo articulado, una articulación orgánica
de investigación, docencia y extensión, particularmente bajo la forma de interacción social. Es decir, más que hablar de extensión, nosotros hemos hablado de interacción social. Hay algún desarrollo importante que ya hemos alcanzado, pero que tendría que volverse mucho más, tendríamos que compartirlo más, discutirlo más y llegar a acuerdos más claros, pero la idea es que no es lo mismo extensión que interacción social, que tampoco es lo mismo interacción social que proyección social, y que todas esas enunciaciones son válidas, pero debe respetarse o debe por lo menos construirse el sentido particular de cada uno de esos enunciados para que podamos referirnos a cada situación de una manera mucho más apropiada y más precisa, y que podamos cualificar nuestra apreciación sobre la universidad y nuestro entendimiento acerca de lo que se hace. La propuesta que yo hago es que la matriz de todo ese universo sea la interacción social y que en algunos casos tomemos la forma particular de la extensión para referirnos a la extensión y la proyección social para referirnos a otras particularidades de eso que básicamente es la interacción social. Y nos interesa en particular la interacción social porque es el concepto que nos permite ser más, adecuar más nuestra acción en la perspectiva de hacer investigación formativa, formación en la investigación y articular eso con la investigación propiamente dicha. Entonces, eso es particularmente lo que el programa, el aspecto del PEI que el programa estaría desarrollando, la articulación entre las tres funciones misionales, el primer elemento. El segundo elemento es que lo denominamos de acción, pues en general toda acción, toda programación supone una acción. Y ciertas formas de acción que no son la respuesta espontánea o el acontecimiento, pues son sujeto de programación. Es decir, allí hay una redundancia, pero es válido esa redundancia para ser más claros. Es un programa de acción, pero fundamentalmente esa denominación lo que está sirviéndonos es para diferenciarlos de los programas de formación y de los programas de titulación, ¿cierto? Una cosa son los programas de formación y de titulación que tenemos, el de contaduría, el de administración de empresas, el de comunicación social, etcétera, etcétera. Esos son programas de formación o programas de titulación. Otra cosa son estos otros programas que los denominamos de acción para establecer claridades y saber de que estamos hablando de un universo diferente. Y de acción también porque nos permite resaltar el interés en producir conocimientos sobre el mundo de la vida y el beneficio del vivir. El apelativo universitaria, programas de acción universitaria, resalta que no están delimitados ni especializados por campos de conocimiento. Es decir, que los programas son transversales, estos programas son transversales a los campos de conocimiento, entre otras cosas, porque estamos justamente elaborando esos programas para tener unos espacios de trabajo que no estén segmentados de la manera como está segmentada toda la universidad por campos de conocimiento. Cuando comenzamos a pensar
en los programas de acción universitaria, uno de los criterios que tuvimos en mente, con los que estuvimos discutiendo, fue esos programas tienen que responder a la dinámica nacional actual. Tienen que ser relevantes en términos de la dinámica nacional o de la realidad nacional o de los segmentos de realidad a los cuales está abocado el país y por lo tanto a los cuales tienen que responder la universidad y tienen que responder los profesionales. Es decir, los programas son una forma de que la universidad se integre con el mundo de la vida en puntos y en relación con situaciones que sean relevantes para el país. Pensando de esta manera o hablando de esta manera, nosotros seleccionamos y llegamos a 3 enunciados que están aquí presentes. Un programa de acción universitaria tiene que referirse o ser un programa vinculado con la gestión integral del territorio. Ese es un asunto fundamental de la paz, construir paz en este país en los próximos 60 años implica un trabajo sobre los territorios, sobre el territorio y sobre la gestión integral de ese territorio. El segundo programa se refiere a la productividad. El país tiene que aumentar su productividad, la sociedad colombiana tiene que aumentar su productividad, pero esa productividad bajo una condición, y es que sea productividad con desarrollo humano. De alguna manera, ahí hay una postura en relación con todas las formas de la economía basadas en el extractivismo, basadas en el enriquecimiento rápido. Y el tercer programa se refiere a un asunto también central para la paz, que es la reconstrucción de los lazos sociales. Con los ingenieros lo discutimos y los ingenieros pidieron que el enunciado se completara con lo cultural. Desde ciertos puntos de vista lo cultural estaría ya inmerso, pero si la enunciación de lo cultural nos permite comunicarnos mejor, pues es válido que lo adoptemos y la propuesta sería que el enunciado se refiriera a lo social y lo cultural. Esos serían los 3 programas en los cuales proponemos que la universidad se concentre. Bajo esos enunciados, todos los campos de conocimiento pueden tener acción y pueden participar en los 3 programas. No hay ningún campo de conocimiento que pueda considerarse ajeno a cualquiera de los 3 programas. Y el hecho de que sean 3, de alguna manera, pues se parece a que la universidad tiene 3 facultades, pero no significa que vaya a haber que estemos postulando la administración o la gestión de alguno de los programas o de los programas a cargo de las 3 facultades. Realmente la idea es que toda la universidad tendría que estar atravesando por el campo de esos 3 programas, contribuyendo a la ejecución de esos 3 programas y en última instancia concretando y materializando el proyecto de la universidad a través del trabajo en esos programas. ¿Cuál es el contenido de cada uno de esos programas? Pues ese contenido tendrá que ser construido participativamente, colectivamente. No le hemos dado ningún contenido específico a ninguno de los programas, justamente porque es muy importante que los ingenieros electrónicos nos hablen de cómo ven ellos
la reconstrucción de los lazos sociales y culturales desde su propia visión, desde su propio campo, desde sus propias tradiciones. Igualmente nos interesa que los comunicadores sociales o los publicistas nos digan cómo ven desde su propia experiencia y de sus propias tradiciones, cómo ven la productividad con desarrollo humano en la realidad actual y futura del país. Esa construcción es una propuesta que se trae acá a este evento y a esta dinámica de la Universidad Central Se Piensa, porque justamente sería un elemento operativo para movilizar la reflexión y contribuir de esa manera a dinamizar las decisiones sobre reestructuración académica de la universidad. En ese punto está la propuesta y hasta aquí la voy a dejar.